Muy buenas a todos. Bien, os quiero hablar hoy de lo sagrado y el amor, ¿vale? Y ver un poco también las relaciones que pueden tener estos dos conceptos y quizás cómo uno puede solucionar los problemas que otro filosóficamente plantea. Quiero partir de un principio filosófico y es que el hombre, cuando está separado de su naturaleza, cuando está separado, digamos, de lo suyo, de su familia, de sus amigos, de su comunidad, es un ser, bueno, de lo que viene siendo su ser social, se siente, digamos, desvalido, ¿no? Es un ser angustiado precisamente por su aislamiento, ¿no? Todo el mundo lo hemos sentido en algún momento de nuestra vida con esa sensación de soledad, ¿no? Por un exceso de egoísmo, por un exceso de narcisismo, por momentos de nuestra vida de exceso de angustia, por los motivos que sean, ¿no? Pero todos hemos estado alguna vez en esa sensación de aislamiento, ¿no? Para el filósofo Bataille, digamos que cuando nosotros conseguimos, ¿no? Ese instante en que ese individuo que se siente aislado, que se siente desvalido, ¿no? Cuando consigue romper su caparazón, ¿no? Cuando consigue salir del aislamiento, y también poner en cuestión ese estado de soledad, ¿no? Ese estado de soledad voluntaria, cuando también consigue ponerlo en cuestión, en ese instante el hombre, digamos que se produce, ¿no? El hombre se abisma a un sentimiento de continuidad. Pero esta continuidad, ¿qué significa? O sea, ¿continuidad hacia qué? ¿De dónde y hacia dónde se dirige esta continuidad? ¿Qué es este sentimiento de continuidad? Sentimiento de continuidad es precisamente un sentimiento que se dirige desde el mundo inmanente, el mundo en el que estamos, el mundo profano, donde sentimos la existencia tanto del espacio como del tiempo, sentimos el peso de estar aquí en este instante y no encontramos los motivos de por qué estamos aquí, también como del tiempo, ¿no? Tanto ver, sentir lo lento que pasan las horas como el tiempo que queda por vivir, ¿no? En el mundo inmanente, en el tiempo profano, digamos que notamos el peso de la existencia. Pues bien, digamos que este sentimiento de continuidad va desde el mundo inmanente, del mundo profano, hacia una trascendencia, hacia la trascendencia. Pero ¿de qué se trata esta trascendencia? ¿Qué sentido tiene? ¿Tiene un sentido religioso o tiene un sentido laico? ¿De qué trascendencia hablamos? Pues bien, los elementos que permitieron al hombre sobrevivir, los que permiten al hombre tener una, digamos, buena vida, no siempre fueron elementos profanos, es decir, no simplemente fueron elementos útiles, elementos, digamos, destinados a la productividad, ¿no? Lo que son los instrumentos, las herramientas, aquello que soluciona los problemas diarios del hombre, sino que además de estos elementos útiles siempre hubo, desde los principios, siempre hubo, digamos, sobre todo para las necesidades de construir sociedades, de construir comunidades, de construir amistades, siempre hubo la existencia de un centro, ¿vale? Dejemos aquí el concepto de centro. ¿Por qué? ¿Qué es este centro? ¿Qué es esta existencia de un centro? Digamos que es el lugar que permite al hombre sentir ese sentimiento de continuidad desde lo inmanente hacia lo trascendente. Digamos que el centro es el lugar donde se produce esa forma de abismarse el hombre desde su mundo profano hacia la trascendencia, hacia lo sagrado, ¿vale? Es decir, es un lugar, un centro, y sobre todo el concepto centro se refiere a que es un centro para todos, solemos encontrar en casi todos los individuos los mismos centros, ¿vale? Y donde se produce, digamos, esta forma de abismarse. Por tanto, el centro de la vida social, el centro es el centro de la vida social, aquello que une a los individuos aislados, ¿no? Son elementos de integración y cohesión social de la conciencia colectiva que forman un sentimiento de unidad comunal, ¿vale? Es decir, aquello que permite integrar y cohesionarnos socialmente para sentirnos como una comunidad, ¿vale? Estos elementos que son lo que constituye el centro, es decir, estos elementos que son realmente los elementos de lo sagrado, aquellos que permiten el paso a lo sagrado, aquellos elementos que pone en el camino a lo sagrado, pueden ser las fiestas, puede ser una misa, puede ser un rito funerario, o puede ser algo menos institucional, como un grupo de adolescentes que se reúna en un parque y tenga como centro de su vida social una cerveza o un cigarrillo, ¿no?
En todos estos elementos, tanto en la fiesta, en la misa, como un rito funerario, como en estos adolescentes, encontramos que siempre hay un culto común que honra y adora un elemento concreto, una figura concreta, ¿vale? Hay un lenguaje también común entre todos los presentes, ¿no? En la misa hay un lenguaje que une a todos los que entran en ella, pero también en una fiesta o también entre los adolescentes, ¿no? Ellos mismos entienden perfectamente cuáles son los juegos del lenguaje que están utilizando, que le permiten bromear, le permiten reír, etcétera, etcétera, ¿no? Como también hay una serie de rituales en cada una de estas ocasiones, ¿no? Pues en la misa, pues saben perfectamente cuándo hay que ponerse de pie, cuándo hay que sentarse. En la fiesta también se sabe perfectamente los rituales de beber, de comer, de bailar, incluso de ligar, etcétera, etcétera, ¿no? También en los ritos funerarios hay rituales que todos conocemos, que varían, es verdad, de un pueblo a otro, pero todos conocemos, ¿no? Igual que estos adolescentes también tienen sus propios rituales a la hora de beber o a la hora de fumar y a la forma de comunicarse, a la forma de sentaros, la forma de entender la jerarquía entre un adolescente y otro, quién va primero en tomar cerveza, quién va último. Digamos que todos estos rituales existen en todas estas situaciones. Sin embargo, también todos estos elementos tienen una esencia común, que es la esencia de lo sagrado, y esta esencia precisamente lo define a todos, ¿no? Y lo define precisamente en una contradicción, porque la esencia de lo sagrado, la esencia de todos estos elementos sagrados se basa precisamente en una contradicción. Y esta contradicción aparece gracias a dos sentimientos. Por un lado está el sentimiento de temor o de terror, y por otro lado está el sentimiento de adoración. ¿Temor o terror hacia qué? Pues bien, temor o terror en el sentido de que lo sagrado se designa precisamente o se define precisamente negativamente. Es decir, lo sagrado es aquello que está más allá de la cotidianidad, ¿vale? Y esto se debe precisamente a su carácter prohibido. ¿Por qué? Porque por ejemplo, la cerveza o el cigarrillo de los adolescentes es algo que está prohibido en su cotidianidad, es decir, en su mundo profano, es decir, en su mundo de útiles productivos para su día a día, que ya sea el estudio, ya sea comportarse bien en casa, ya sea ir al instituto por la mañana, ¿vale? Pero también en la fiesta hay un carácter de lo prohibido, porque también allí la gente adulta va a hacer precisamente y a gastarse el dinero en aquello que en el mundo profano, en sus cosas productivas, no puede gastárselo, ¿no? Pero también en la fiesta se permite, también están las parejas de mayores que ahorran durante todo el año para la feria, ¿no? Y sin embargo, una vez que están allí en la feria, pues se permiten ciertos elementos de lo prohibido y esa misma pareja flirtea con amigos comunes que no se han atrevido durante todo el año, etcétera, etcétera. También la misa, el carácter Dios, no es más que un elemento prohibido, es decir, un elemento que está más allá del mundo inmanente. Incluso provoca este temor y terror, nada más que hay que ver lo que sería el Antiguo Testamento, donde la figura divina está mucho más asociada con el peligro que puede causar a los hombres. Sin embargo, todos estos caracteres de temor o de terror que causan lo sagrado, digamos, esta forma de designarse como algo prohibido, no implica que no crea al mismo tiempo otro sentimiento que es el sentimiento de adoración. Es decir, un sentimiento de atracción, de erotismo hacia esto que está prohibido. Por tanto, lo sagrado es al mismo tiempo algo prohibido, algo que me aparece como negativo, pero precisamente esa propia negatividad, esa propia forma de estar prohibido, provoca que lo adore mucho más, ¿no? El adolescente adora mucho más el cigarrillo del parque precisamente porque está prohibido en su mundo profano, en su mundo de lo inmanente, ¿vale? Pero también en las misas adoramos mucho más a Dios por aquello que está prohibido, además en un sentido metafísico, porque es incognoscible, es decir, está completamente prohibido para el conocimiento. Pero también en la fiesta hay muchos elementos, sustancias químicas que están completamente prohibidas y sin embargo nuestra adoración, nuestro sentimiento de atracción es muchísimo mayor. Por tanto, digamos que tenemos estos elementos, ¿no? Sagrados como un elemento de integración, de cohesión social, donde los individuos
digamos que accedemos precisamente para salir de ese aislamiento, de esa angustia del mundo profano, ¿no? De ese sentimiento de estar desvalido y tener un sentimiento que ya sea momentáneo de unidad comunal, ¿no? Sentirnos todos parte de un mismo culto, de un mismo lenguaje, de un mismo ritual, ¿no? Y sobre todo, algo muy importante, ¿no? Para los seres humanos, que es desintegrar el yo, desintegrar el ego, dejar por un momento de estar completamente individualizados, de sentirnos demasiado a nosotros mismos. Pues bien, esta contradicción que hemos hablado de lo sagrado nos lleva también a pensar en el amor. Eh, Antes de que los hombres y las mujeres hayamos aprendido, digamos, una forma de entender el amor en un sentido maduro, el otro, que ya sea la mujer o el hombre, según la posición que nos pongamos, siempre ha aparecido como algo desconocido, como algo incluso incomprensible, si no pensar cuando éramos jóvenes, ¿no? Y además, todos hemos tenido la experiencia de que eso otro o esa otra nos aparece como alguien además prohibido, inalcanzable, ¿no? Lo que además aumenta nuestra adoración, ¿no? Entonces, por otro lado, ese temor de lo incomprensible, ese terror que tenemos hacia aquello que además puede ser inalcanzable, y cualquier cosa que hagamos, digamos, que puede hacer que se encuentre aún más lejano, ¿no? Tenemos miedo a dar cualquier paso porque no se ponga más lejano, provoca al mismo tiempo una adoración, una reverencia absoluta. Pero a ver, como hemos dicho, el ser humano es alguien, sobre todo, desvalido y angustiado por naturaleza, ¿no? Como hemos dicho antes. Por lo tanto, digamos que el hombre tiende a evitar este aislamiento, esta sensación, ¿no? De no continuidad con lo sagrado por medio de una experiencia. Y si esa experiencia le hacemos caso a Erich Fromm, en la modernidad son sobre todo dos experiencias para sacarnos de este sentimiento de aislamiento, que son el consumo de drogas o consumir las relaciones sexuales momentáneas. Bien, esto sí es cierto que nos lleva al otro, la droga obviamente nos lleva a estar con muchas otras personas, así como la relación sexual momentánea también nos lleva al otro, es decir, por tanto nos lleva a la comunidad, pero no elimina al mismo tiempo ese sentimiento de abismo entre dos personas. Es más, puede llegar a agrandarlo. Es decir, la utilización de la droga o la utilización de la relación sexual momentánea, al mismo tiempo que me acerca, al mismo tiempo que doy un paso hacia adelante, doy dos pasos hacia atrás, ¿no? Digamos que rompe la barrera con aquello incomprensible, me acerca a ello, pero al mismo tiempo, a la mañana siguiente, puede ser que aquello me aparezca mucho más incomprensible de lo que era en ese momento. Por lo tanto, la utilización de estas dos formas modernas de lo sagrado, digamos que pueden agrandar aún más todavía mi sensación de aislamiento. Porque, a ver, estas experiencias sagradas modernas, pero en general casi todas las experiencias sagradas suelen tener tres características, que son muy intensas, incluso violentas, utilizan tanto del cuerpo como de la mente de aquel que las consume, de aquel que hace uso de ellas, y al mismo tiempo son transitorias y son periódicas, ¿vale? Nosotros digamos que para evitar esta forma de exceso de intensidad hemos utilizado una forma mucho más común, ¿no? Que es la unión con el grupo mediante el cumplimiento de las normas, ¿no? Para superar este estado de separación, ¿no? Lo que nos permite estar en el trabajo, lo que nos permite tener unas amistades más o menos estables, lo que nos permite las relaciones con la familia, las relaciones en comunidad, con los vecinos, relaciones políticas, ¿vale? Digamos, el cumplimiento normativo de estar en sociedad, ¿no? Pero claro, este cumplimiento normativo al mismo tiempo da lugar a una unión demasiado calmada, demasiado dictada por la rutina, y por ello mismo suele resultar insuficiente si no acudimos a un centro sagrado de forma periódica. Es decir, por mucho que nosotros aceptemos para salir de este estado de separación las normas, no nos completan por completo, por así decirlo, ¿vale? Entonces tenemos que buscar ese centro sagrado, ya sea de los que he hablado antes o estos más modernos como son la droga o las relaciones sexuales. Digamos que el ser humano siente como la necesidad de buscarlos periódicamente. Pero el centro sagrado, como hemos visto antes, nos devuelve de nuevo al aislamiento aún con más fuerza. Entonces, ¿qué solución encontramos ante esta nueva contradicción que nos aparece? Pues bien,
Erich Fromm nos propondrá que la solución sería el amor, ¿vale? Como hemos dicho antes. Porque el amor es aquello que nos va a permitir romper la barrera con el otro, que es de lo que llevamos hablando todo el rato, ¿no? Ese problema de romper la barrera con el otro. Por medio precisamente del verbo dar. Pero dar no implica aquí algo altruista, es decir, no es tan obvio. No implica que yo hago las cosas por los demás, no. Dar implica algo completamente egoísta. Es decir, cuando yo ofrezco algo, esto que ofrezco tiene que ser sentido precisamente como algo egoísta, algo que repercute precisamente en mí. Es decir, con dar no renuncio absolutamente a nada. Dar es la máxima expresión de la potencia de uno mismo. Es decir, es el acto mismo, en el acto mismo de dar se experimenta la fuerza, se experimenta mi riqueza, se experimenta mi poder, se experimenta toda mi vitalidad. ¿Vale? Y dar al mismo tiempo también lleva a ser al otro un dador. Es decir, una vez que se ha roto la barrera con el otro por medio de dar, se crea el vínculo de la confianza. Y digamos que creando el vínculo de la confianza ya se han puesto las bases necesarias para acabar con la omnipotencia narcisista, ¿vale? Y desde mi dar consigo que el otro precisamente sea un dador. Pero además, este carácter activo del amor supone una serie de elementos comunes que son completamente necesarios para eliminar esta barrera con el otro y no hacerlo de una manera, digamos, como hemos dicho antes, gestos momentáneos. Estos elementos serían el cuidado, la convivencia, la responsabilidad, el respeto, la escucha y el conocimiento. Que el amor, en primer lugar, implique cuidado, es especialmente evidente el amor de una madre a una hija. Es decir, el amor es la preocupación activa por la vida y el crecimiento de lo que amamos. Es decir, el cuidado, ¿vale? El cuidado de aquello que se ama. Al mismo tiempo, el cuidado, en segundo lugar, y la preocupación activa implican otro aspecto del amor, que es el de la responsabilidad. La responsabilidad es un acto voluntario, es decir, no es un deber. La responsabilidad constituye mi respuesta a las necesidades expresadas o no de otro ser humano. Ser responsable, por tanto, significa estar dispuesto y listo a responder, es decir, que el otro tenga la garantía de que tú vas a responder ante una necesidad expresada o no del otro. Y claro, y se debe estar listo, en tercer lugar, a responder precisamente porque se convive con el otro. Es decir, se vive con. Y vivir con implica preocupación, estar ocupado, es decir, saber ocuparse antes de que esto tenga lugar, ¿vale? Es decir, estar dispuesto a ayudar al otro que al mismo tiempo es contigo. Y la convivencia y la preocupación ya sabemos que pueden degenerar fácilmente en dominación y en posesión. Si no fuera por un cuarto elemento, que es el respeto. Este valor implica poner en valor, valga la redundancia, la libertad del otro. Porque es precisamente en la libertad del otro donde tú, yo, me desarrollo. Es decir, es precisamente respetando la libertad del otro donde yo me hago más libre, ¿vale? Y se respeta al otro precisamente porque si no se respeta, lo poseo. Y si lo poseo, lo elimino, es decir, desaparece la persona de la que me enamoré. Por lo tanto, respetar implica precisamente poner en valor la libertad del otro. Pero claro, no se puede poner en valor la libertad del otro sin el quinto elemento importante, que es la escucha. Es decir, el otro solo es otro si es oído. Es decir, oído en sentido físico y también metafísico. Es decir, el amante realmente lo que significa es una caja de resonancia de mí mismo. Es decir, yo el amante me escucho. Me escucho incluso mejor de lo que me escucharía a mí mismo. Si es una caja de resonancia que lo que hace es que me devuelve la voz de aquello que yo me podría decir a mí mismo, pero me la devuelve mucho más clara. Es decir, me la devuelve de una forma mucho más racional.
más ligada a la realidad, ¿vale? Entonces es como una caja de resonancia donde yo me escucho mucho mejor y por lo tanto me conozco mucho mejor y este sería el último elemento, es decir, el conocimiento que se da entre dos amantes es precisamente el conocimiento de mí mismo, en tanto que en esta situación me entiendo mucho mejor al hablarle al otro, al estar en contacto con el otro, al ser parte del otro, ¿vale? En este sentido, podemos proponer como este amor en un sentido, podríamos decir, maduro, como esa forma de salir del aislamiento, de la angustia propia del ser humano y evitando estas experiencias momentáneas tan típicas de lo sagrado. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Un saludo.